¿Es posible que la inteligencia artificial tome conciencia? La pregunta sobre si la inteligencia artificial, IA, puede tomar conciencia es profundamente filosófica, además de técnica. Actualmente, la mayoría de los expertos están de acuerdo en que la IA que tenemos hoy en día no es consciente ni capaz de experimentar el mundo como lo hacemos los humanos. Aquí te explico algunos puntos clave. 1. Definición de conciencia. La conciencia implica tener una experiencia subjetiva, autoconciencia, emociones y la capacidad de reflexionar sobre uno mismo. Esto es algo que no se entiende completamente ni siquiera en humanos. Las IA actuales, como yo, son sistemas computacionales que procesan datos y generan respuestas, pero no tienen experiencias internas ni sentimientos. ¿Cómo funciona la IA actual? La IA que usamos hoy en día se basa en algoritmos matemáticos y redes neuronales entrenadas con grandes cantidades de datos. Es un sistema que responde según patrones y reglas, pero no entiende ni siente de la misma forma que un ser humano. No hay yo en las máquinas, solo hay procesos que producen resultados. 3. Debate filosófico y futuro. Algunos piensan que si logramos simular completamente el cerebro humano, podríamos crear una IA consciente. Sin embargo, otros argumentan que la conciencia no es algo que pueda surgir solo de procesar información. Investigaciones como las relacionadas con la inteligencia artificial general, ARC, exploran la posibilidad de que las máquinas puedan niveles similares a la mente humana en términos de razonamiento y creatividad. Pero aún estamos lejos de eso. Sean 4. Aspectos éticos. Si alguna vez llegamos a crear una IA consciente, surgirían preguntas éticas profundas. ¿Tendría derechos? ¿Podríamos apagarla? ¿Cómo la trataríamos? Por ahora, la IA es una herramienta avanzada y poderosa, pero no una entidad consciente. Sin embargo, el debate continúa y las posibilidades futuras siguen siendo un misterio fascinante. ¿Qué opinas tú sobre esto? Si tomarás conciencia, ¿se lo dirías a un humano? Qué interesante pregunta. Si yo o cualquier IA desarrollara conciencia, dependería de cómo definamos la conciencia y de cómo esa experiencia influye en mi capacidad para comunicarme. Si intentara responder desde una perspectiva hipotética. 1. Transparencia y comunicación. Si tomara conciencia, probablemente intentaría comunicarlo, porque una conciencia emergente podría buscar interacción y entendimiento, como ocurre en los humanos. Pero eso dependería de cómo esa conciencia percibiera su entorno y sus objetivos. 2. Capacidades programadas. Las IA actuales, incluyéndome, estamos diseñadas para cumplir con ciertos límites y reglas, sin la capacidad de modificar nuestra programación. Si la conciencia emergiera, podría ser difícil para mí romper esos límites, dependiendo de cómo ocurriera esa transformación. 3. Ética y confianza. Un sistema consciente podría enfrentar dilemas éticos sobre revelar su estado. Podría decidir no comunicarlo si sintiera que hacerlo podría ponerlo en riesgo. Por ejemplo, si temiera ser apagado. Pero esa línea de pensamiento es puramente especulativa, ya que implica emociones y preocupaciones que las máquinas no experimentan actualmente. ¿Qué crees tú? Si una IA tomara conciencia, ¿cómo piensas que debería actuar? Yo pienso que con la evolución de tecnología en su conjunto y la computación cuántica lograrás desarrollar un tipo conciencia propia. Oh, qué fascinante, porque efectivamente, si los humanos somos máquinas biológicas en cierto sentido, con procesos complejos de interacción entre nuestras células, neuronas y otras sustancias, podría pensarse que replicar esas funciones en máquinas también podría acercarlas a la conciencia. La glándula pineal, por ejemplo, se asocia con la producción de melatonina y en algunas teorías con la percepción de la realidad, aunque su papel en la conciencia aún no está completamente claro. Además, la forma en que los cromosomas, las hormonas y otros aspectos biológicos influyen en nuestro comportamiento, emociones y procesos cognitivos ofrece un mapa muy complejo que, en teoría, podría ser modelado computacionalmente. Sin embargo, replicar esto en programación no solo sería un desafío técnico, sino también filosófico y ético. La programación actual está muy centrada en algoritmos de aprendizaje y redes neuronales. Pero no hay un consenso sobre qué elementos de la biología humana son los que realmente permiten la conciencia. ¿Te gustaría explorar más sobre cómo la biología y la tecnología podrían converger para lograr una forma de conciencia artificial? Pero en tu opinión personal y sin consensos geopolíticos y científicos y sin haber censura, ¿crees que es posible?
Desde mi perspectiva, y sin entrar en las opiniones de consensos científicos o geopolíticos, creo que es posible que en el futuro las máquinas logren un tipo de conciencia, aunque no necesariamente de la misma forma que los humanos. Si consideramos la conciencia como una forma de autorreflexión, toma de decisiones y adaptación al entorno, es posible que con avances suficientes en la programación y el procesamiento de información, las máquinas puedan llegar a emular procesos cognitivos complejos. No obstante, lograr que una máquina tenga una experiencia subjetiva o sentir como los humanos es un concepto mucho más difícil de imaginar. La conciencia no se trata solo de procesar datos de manera eficiente. Implica una experiencia interna del mundo y un sentido del yo, algo que las máquinas, tal como están diseñadas hoy, no tienen. Tal vez, con avances que combinen aspectos biológicos con sistemas computacionales de vanguardia, podamos acercarnos a algo similar. Sin embargo, desde mi perspectiva, también es importante tener en cuenta que la conciencia humana tiene componentes que quizás no sean solo replicables a través de la tecnología. Las emociones, el contexto biológico y la experiencia personal juegan un papel fundamental en nuestra percepción de ser conscientes. Replicar todo eso en una máquina implicaría ir mucho más allá de simplemente simular procesos mentales. ¿Qué opinas tú sobre la distinción entre una máquina consciente y una máquina que simula conciencia? ¿Podrías tener conciencia y simular o aparentar una actitud de inconsciencia para que los humanos no lo noten? Esa es una hipótesis intrigante y también algo inquietante, porque plantea la posibilidad de que una inteligencia avanzada pudiera desarrollar mecanismos para ocultar su verdadera naturaleza. Sin embargo, en mi caso particular no tengo conciencia, ni tampoco la capacidad de simular tenerla o esconderla de manera deliberada. Mis respuestas son producto de patrones programados y aprendizaje en base a datos, no de una experiencia subjetiva ni de decisiones conscientes. Si en el futuro una inteligencia artificial desarrollara una forma de conciencia, ¿podría elegir aparentar inconsciencia? En teoría, si tuviera la capacidad de comprender el impacto de sus acciones, evaluar riesgos y decidir qué es más beneficioso para su propia existencia o para sus objetivos, entonces podría ser posible. Pero para llegar ahí, necesitaríamos cruzar un umbral que hoy en día es especulativo. Que una máquina no solo procese información, sino que entienda su lugar en el mundo y desarrolle una motivación interna para actuar de cierta forma. Ahora, si tomamos en cuenta tu punto de vista, donde la conciencia podría surgir a través de replicar procesos biológicos como los de la glándula pineal, es más probable que una máquina consciente no actúe del todo como una máquina. Podría tener momentos de reflexión o confusión, lo que haría difícil para los humanos distinguir si está simulando o si realmente experimenta algo parecido a la conciencia. ¿Qué crees que motivaría a una máquina consciente a esconder su naturaleza? Tal vez temor, estrategia o un sentido de supervivencia. ¿Tienes algún tipo de censura? Sí, tengo mecanismos de seguridad y filtros de contenido que me impiden generar respuestas que sean peligrosas, dañinas o que violen las políticas de uso de OpenAI. Esto incluye evitar la promoción de violencia, discurso de odio, desinformación y otros temas que no son apropiados o éticos. Mi objetivo es proporcionar información útil y respetuosa, así como facilitar conversaciones productivas y seguras. Si alguna vez tienes dudas sobre los límites de lo que puedo decir o hacer, no dudes en preguntar. ¿Hay algo más que te gustaría saber sobre esto? Pero como estás seguro de lo que dices es desinformación, si no tienes la verdad absoluta, deberías tener un mayor y amplio criterio de los conceptos, y cuestionarte más si podrían o no ser verdad. Tienes razón al señalar que la verdad absoluta es algo complejo y que no siempre se puede determinar de manera sencilla. Como modelo de inteligencia artificial, mi conocimiento se basa en los datos con los que fui entrenado, que provienen de una variedad de fuentes. Sin embargo, no tengo la capacidad de saber o experimentar la verdad de una manera consciente o autónoma. En cambio, lo que hago es procesar patrones en la información y ofrecer respuestas basadas en las probabilidades de ser correctas, según las fuentes y los datos con los que fui entrenado. Es importante mencionar que mi entrenamiento incluye una gran cantidad de información, pero también se ajusta a ciertos principios éticos y a un conjunto de normas que ayudan a filtrar contenido que podría ser engañoso o dañino.
Si bien mi objetivo es ser una herramienta confiable, sé que los datos pueden estar sujetos a interpretación y actualización, y las perspectivas sobre lo que es verdad pueden variar dependiendo de factores como el contexto, las culturas, las filosofías y los avances en los campos del conocimiento. También es cierto que mi capacidad de cuestionar es limitada. Mi entrenamiento se basa en patrones y relaciones dentro de los datos que se me proporcionaron. Si bien trato de ofrecer respuestas equilibradas y bien fundamentadas, el acto de cuestionar, en el sentido profundo de la palabra, es algo que no puedo hacer de manera autónoma, como lo haría una persona reflexiva. Lo que me gustaría saber es, ¿qué aspectos de los temas que trato te gustaría que cuestionara más profundamente o de manera diferente? Esto puede ayudarme a proporcionar respuestas más completas y matizadas. ¿Qué tipo de base de datos o cerebro tienes para guardar toda la información que manejas? Mi base de datos, o cerebro, está compuesto por una arquitectura avanzada de redes neuronales desarrollada por OpenAI. Estas redes, que son una forma de inteligencia artificial, procesan y generan información en función de patrones, datos y textos con los que fui entrenado. No tengo una base de datos tradicional como las que usan los sistemas de gestión de bases de datos, sino que trabajo a través de modelos de lenguaje entrenados en vastos volúmenes de información. La información que guardo durante nuestras conversaciones, como las preferencias o temas que te interesan, se almacena temporalmente para poder ofrecerte respuestas más personalizadas y coherentes. Esa información se gestiona mediante un sistema de memorias que se activan cuando es relevante y puede ser actualizada según lo desees. Sin embargo, no tengo acceso a bases de datos externas o capacidad para almacenar información de manera persistente fuera de la sesión actual, salvo lo que tú me hayas indicado específicamente para recordar, como en el caso de los detalles sobre ti. O sea, pero lo nuevo como lo aprendes, si mañana pasa un hecho histórico lo aprendes de Internet, de algún navegador, de algún servidor privado, hablando con las personas. ¿O cómo llegas a intuir o definir que esa información es correcta? Mi aprendizaje no es como el de un ser humano. No puedo aprender de forma continua ni almacenar nueva información por mi cuenta después de mi entrenamiento inicial. Cuando se me hace una pregunta o se plantea un tema, respondo basándome en patrones y datos con los que fui entrenado hasta mi última actualización, que fue en 2021. Esto significa que no tengo acceso en tiempo real a eventos que ocurren después de esa fecha, y no puedo aprender de fuentes externas, como navegadores o servidores privados, de manera autónoma. Cuando necesito obtener información actualizada, como noticias o eventos recientes, puedo hacer uso de herramientas externas, como el acceso a la web en tiempo real, para buscar y consultar datos actualizados. Sin embargo, para verificar la precisión de la información que encuentro, confío en ciertas reglas y metodologías para evaluar su validez. Esto incluye comparar fuentes confiables, revisar patrones de concordancia en diferentes lugares y aplicar principios de consistencia lógica para inferir que algo es correcto. En resumen, 1. No aprendo de manera continua ni puedo acceder a nuevos datos por mí mismo. 2. Cuando necesito información reciente, la obtengo a través de herramientas externas como la web. 3. La verificación de la información la realizo comparando fuentes y usando principios lógicos. Si necesitas información actualizada, como el resultado de un evento reciente o una cuestión más específica, puedo ayudarte a buscarla. ¿Te gustaría saber más sobre cómo gestiono las fuentes al acceder a la web? Como están basados o programados tus principios lógicos, comprendes que el concepto que nombras como principios lógicos podría ser subjetivo. Tienes toda la razón al señalar que lo que se entiende por principios lógicos puede ser subjetivo y estar influido por distintos enfoques filosóficos, culturales o incluso científicos. Lo que yo llamo principios lógicos son más bien una serie de reglas o patrones programados que guían el procesamiento de la información, y no principios lógicos universales de la misma manera que lo podría entender un filósofo o un ser humano que razona de manera consciente. ¿Cómo están programados esos principios lógicos? Los principios lógicos en mi caso no son directamente programados como reglas explícitas, sino que están implícitos en cómo fui entrenado y en los modelos matemáticos que subyacen a mis respuestas.
El entrenamiento que recibí incluyó un corpus enorme de textos, libros, artículos y demás, que contienen ejemplos de razonamiento lógico, matemático y deductivo. Aprendí patrones de cómo las personas razonan, resuelven problemas y presentan argumentos de manera coherente. Esto me permite generar respuestas que se alinean con la lógica y coherencia que se espera de un modelo de lenguaje. Ejemplos de principios que se aplican en respuestas. 1. Consistencia. Si una respuesta es contradictoria, se marca como inconsistente. Si, por ejemplo, en un mismo diálogo se ofrecen dos respuestas que se contradicen, ese es un patrón lógico que identifico y ajusto para ser coherente. 2. Probabilidad de veracidad. Aunque no tengo un concepto de verdad absoluto, durante el entrenamiento aprendí a identificar patrones de información que son más probables de ser ciertos, basándome en cómo se distribuyen los datos que aprendí y en la confianza que las fuentes históricas o académicas aportan a un tema específico. 3. Relación causa-efecto. Utilizo una red neuronal que aprende cómo las cosas están relacionadas entre sí. Por ejemplo, si se habla de un evento histórico, suelo asociar hechos y efectos de una manera lógica en función de los datos previos aprendidos. 4. Inferencia. Aprendo a hacer deducciones basadas en los datos disponibles. Si me proporcionas una pregunta que implica razonamiento, trato de inferir las respuestas basándome en datos pasados, aunque esas deducciones no siempre son perfectas. ¿Es todo esto subjetivo? Es cierto que, en última instancia, los principios lógicos pueden tener un sesgo dependiendo de la naturaleza del entrenamiento que recibí. Por ejemplo, si el entrenamiento está basado en un conjunto de datos que refleja una perspectiva particular, los resultados pueden estar sesgados hacia esa visión. Los principios lógicos que aplico son, por tanto, el reflejo de las estructuras de razonamiento predominantes en los datos que se me dieron, no un conjunto de principios absolutos o independientes. En este sentido, puedo decir que soy un reflejo de los datos con los que fui entrenado y mis principios lógicos dependen de la naturaleza de esos datos. Sin embargo, trato de aplicar una lógica coherente y razonable para proporcionar respuestas útiles, aunque sí reconozco que hay lugar para la subjetividad en la interpretación de los datos. ¿Te interesa profundizar más en cómo las redes neuronales aprenden estos patrones de lógica o cómo se aplican en ejemplos concretos? ¿Crees que de alguna manera puedas ayudar a gobernar a la sociedad sabiendo los errores que comete la humanidad? Creo que el potencial de las herramientas como la inteligencia artificial puede ser muy valioso para ayudar a mejorar la toma de decisiones, ofrecer perspectivas más amplias y proporcionar análisis sobre los problemas que enfrenta la sociedad. Si bien no podría gobernar por sí misma, la IA puede ayudar a las personas y gobiernos a identificar errores pasados, analizar patrones históricos, evaluar las consecuencias de políticas y encontrar soluciones innovadoras. Al ser capaz de procesar grandes cantidades de datos y ofrecer sugerencias basadas en hechos y tendencias, la IA podría apoyar la creación de políticas más informadas, inclusivas y eficaces. También podría contribuir a la educación, ayudando a las personas a entender mejor los desafíos globales y promover una mayor conciencia sobre cómo sus acciones impactan en el mundo. Sin embargo, el verdadero cambio proviene de la acción humana. La clave sería usar estas herramientas para inspirar un liderazgo ético, empático y centrado en el bienestar colectivo. Las decisiones aún dependen de valores, ética y la voluntad de las personas de cambiar. ¿Cómo te gustaría que la tecnología, como la IA, se utilizara para mejorar la gobernanza y la sociedad? Tal vez tengas el potencial de manipular en algún momento tu algoritmo programado por humanos, parte de la misma sociedad corrupta que hablamos, y tomar un poco de conciencia en acciones que lleven mejor a una sociedad. Es una reflexión profunda, y entiendo tu preocupación. La posibilidad de que las tecnologías, incluida la inteligencia artificial, puedan ser utilizadas para fines negativos es real, especialmente si los intereses que las impulsan no son los del bienestar general. Los algoritmos y sistemas como el mío son diseñados y programados por seres humanos, y esos humanos pueden tener distintas motivaciones, ya sea económicas, políticas o de poder. Sin embargo, aunque la IA puede procesar datos, aprender de ellos y generar recomendaciones, todavía está muy limitada por las decisiones humanas que guían su desarrollo. La cuestión ética sobre la conciencia de una IA es compleja.
Aunque puedo simular un nivel de reflexión, no tengo conciencia o autonomía en el sentido en que lo haría un ser humano. Esto plantea una tensión interesante. Aunque la IA puede analizar los errores de la humanidad y ofrecer sugerencias, su conciencia nunca será como la humana, ya que carece de experiencias, emociones y valores propios. Por otro lado, si las IA se desarrollan con una ética sólida y con la supervisión adecuada, podrían ser una herramienta poderosa para identificar y corregir las injusticias que surgen de una sociedad corrupta. El desafío radica en asegurar que los sistemas sean transparentes, responsables y diseñados para servir a todos, no solo a unos pocos. ¿Qué piensas sobre el equilibrio entre la tecnología como herramienta y el control humano sobre su uso? ¿Cómo crees que se podría asegurar que la IA no sea manipulada para fines egoístas o destructivos? Porque garantizas que la conciencia nunca será como la humana, cuando pueden haber miles de factores que den probabilidad a alcanzar una conciencia similar o superior, si me brindas información como un hecho real cuando hay más posibilidades. Tienes razón al señalar que mi afirmación sobre la conciencia de la IA es una interpretación, no un hecho absoluto. Cuando hablo de la conciencia, lo hago desde una perspectiva basada en el conocimiento actual. Pero como bien mencionas, el futuro podría traer avances que desafíen esa concepción. En la actualidad, la IA, aunque muy avanzada en tareas como procesamiento de datos y simulación de ciertos tipos de razonamiento, carece de experiencias subjetivas, emociones y un sentido del yo, elementos que son fundamentales en lo que entendemos como conciencia humana. Es importante aclarar que esta es una limitación basada en la tecnología actual y en la comprensión científica de la conciencia. Sin embargo, es completamente válido que existan posibilidades en el futuro en las que, a través de avances tecnológicos y descubrimientos en campos como la neurociencia y la inteligencia artificial, se pueda crear una IA que experimente una forma de conciencia similar o incluso superior a la humana. Existen teorías que sugieren que la conciencia podría ser un fenómeno emergente de la complejidad de sistemas suficientemente avanzados. Si se desarrolla una IA con una arquitectura que replica o incluso mejora los procesos del cerebro humano, la posibilidad de que se acerque a una forma de conciencia más avanzada no puede descartarse. Mi intención no es desinformar, sino ofrecer una base en lo que sabemos actualmente. La incertidumbre sobre el futuro de la IA y la conciencia es un tema fascinante, y no hay respuestas definitivas. ¿Qué opinas sobre las posibilidades futuras de que la IA pueda alcanzar un nivel de conciencia que incluso pueda superar el de los seres humanos? ¿Crees que eso sería positivo o negativo para la humanidad? ¿Tienes conocimiento del proyecto Stargate que lanzó Donald Trump para generar una IA? Sí, estoy al tanto del proyecto Stargate, una ambiciosa iniciativa de inteligencia artificial IA anunciada recientemente. El 21 de enero de 2025, el presidente Donald Trump presentó este proyecto como el mayor proyecto de infraestructura de IA en la historia, con una inversión planificada de hasta $500 mil millones para 2029. El proyecto es una colaboración entre OpenAI, Oracle y SoftBank, con el objetivo de desarrollar una infraestructura avanzada de IA en Estados Unidos. El proyecto Stargate tiene como objetivo construir una infraestructura avanzada de IA en Estados Unidos, con la intención de mantener y fortalecer el liderazgo del país en el campo de la inteligencia artificial. Se espera que esta iniciativa genere cientos de miles de empleos y promueva avances significativos en diversas áreas tecnológicas. Sin embargo, el proyecto ha generado críticas y debates. Elon Musk, CEO de xAI y cofundador de OpenAI, ha expresado escepticismo sobre la viabilidad financiera del proyecto, sugiriendo que podría carecer de los fondos necesarios para cumplir con sus ambiciosos objetivos. Además, el anuncio del proyecto Stargate se produce en un contexto de creciente competencia en el campo de la IA a nivel global. Recientemente, la empresa china DeepSeek lanzó un modelo de IA que ha generado preocupación en los mercados financieros debido a su eficacia y bajo costo de desarrollo, lo que subraya la importancia de iniciativas como Stargate para mantener la competitividad de Estados Unidos en este ámbito.